Santo, te agradecemos en esta mañana por el privilegio que nos das de poder llegar a tu presencia, el grande privilegio que tu Santo Espíritu nos congregue a la persona de tu Hijo amado, a quien podemos llamar nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra vida y nuestro todo. Padre, queremos rogarte en esta mañana que tú nos ayudes con tu palabra, que tu Santo Espíritu nos enseñe. Especialmente quien te habla en esta mañana reconoce su ignorancia frente a tu palabra y su incapacidad frente a todo lo que tiene que ver con la persona preciosa del Señor Jesucristo y todo lo que es celestial, todo lo que es tuyo, amado Dios. Queremos entonces rogarte que nos hables en esta mañana y oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero invitarles por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 20. Mateo, capítulo 18 y versículo 20. Si ya tienen la porción de las Escrituras, leemos así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este pasaje, bueno, cada pasaje de las Escrituras hay que leerlo siempre en su contexto. Y el contexto de este pasaje es un problema entre dos hermanos. Y ellos están tratando de solucionar ese problema y es necesario entonces llamar a unos testigos para que este problema pueda solucionarse. Ahora, este pasaje lo hemos usado siempre para hablar de la necesidad de congregarnos y de que el Señor Jesucristo está en medio de donde están dos o tres congregados en su nombre. Ese es el aviso que está afuera a causa de la personalidad jurídica, ¿cierto? Dice congregados en su nombre. Pero quiero hablarles entonces de el principio de la centralidad del Señor Jesucristo. Aunque este pasaje en su contexto habla de solucionar un problema que está ocurriendo entre algunos hermanos y algunos dicen que no tiene nada que ver con la iglesia, sí tiene que ver todo con la iglesia. Tiene que ver todo con la iglesia sobre el principio de que el Señor Jesucristo es el centro y donde se reúnen o se congregan dos o tres, el Señor Jesucristo está allí en medio de ellos, sea en este caso para solucionar una dificultad o en el caso nuestro congregados en esta mañana para adorarle y para aprender de él. Pero quiero hacerles una pregunta y es algo que yo me estaba preguntando hace muchos años y una vez estaba sentado como estaban ustedes ahí y de repente como un rayo vino a mi mente este pensamiento: ¿por qué me congrego? ¿Por qué estoy acá sentado? ¿Qué estoy haciendo acá? Y ese pensamiento que me llegó a la mente hace tantos años me puso a sudar porque a veces, la verdad, no sé si ustedes, pero yo en ese momento realmente no sabía por qué estaba congregándome ahí, por qué estaba ahí sentado esa mañana en una cena del Señor. Yo decía, bueno, ¿por qué me congrego? ¿Sabe usted, apreciado hermano y hermana, por qué se congrega? ¿Por qué está acá en esta mañana o por qué está acá vez tras vez y reunión tras reunión? ¿Será que acaso se volvió una costumbre simplemente en nuestras vidas el hecho de congregarnos? ¿Será como pasa en muchos casos que el lugar de reunión se volvió un lugar de negocios? Y entonces yo voy allá a la reunión el domingo porque es que los hermanitos así me colaboran
con esto que necesito vender. O es que fulano de tal me debe una plata y si no lo veo en la reunión, no me paga. Entonces tengo que ir a la reunión por ese motivo. O voy a ir a ver si fulanita o fulanito de tal me ven porque es que me interesa X o me interesa Y, entonces voy a ir por esa razón. Voy a ir a congregarme porque el anciano es muy cansón. Y si yo no voy, comienza a llamarme, a molestar, y no, qué pereza que me esté llamando. Entonces, más bien yo voy a las reuniones. Pero, ¿cuál es la razón por la cual usted y yo nos congregamos? Simplemente porque sí. O pregúntese ahí sentado, sentada en su silla, ¿por qué está acá en esta mañana? Simplemente para cantar y escuchar a alguien dar una enseñanza, en mi caso, tal vez más o menos. O usted viene a la reunión para, dice, alimentarme de la palabra de Dios. Yo voy a para alimentarme de la palabra de Dios. Pues déjeme preguntarle algo. ¿Cuántas veces al día usted se alimenta? Mínimo 3, ¿cierto? Algunos gorditos hasta 4 y 5 veces, ¿cierto? Y estamos picando acá y picando allá. Y si multiplicamos esto a la semana, nos da como un mínimo 21 veces de alimentarnos físicamente. Pero usted dice, yo voy a la congregación el domingo o el jueves para alimentarme de la palabra de Dios. Tampoco esa debería ser la razón por la cual usted se congrega. Porque si usted solamente viene a alimentarse de la palabra de Dios un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado o un domingo, y usted no se está alimentando diariamente de la palabra de Dios en su casa, no se está nutriendo a diario, pues déjeme decirle que con un solo alimento de la palabra de Dios durante la semana, no le va a hacer absolutamente nada de beneficio. Porque resulta, hermanos y hermanas, que a veces hay creyentes que se llaman los domingueros, ¿cierto? Les dicen creyentes domingueros, ¿por qué? Pues solamente se reúnen los domingos. Pero aparte de eso, los creyentes se reúnen los domingos y vienen acá muy juiciosos, abren la Biblia, la cierran hasta el otro domingo que vienen y la abren. Y así se vuelve una costumbre en sus vidas. Y creen entonces que con venir cada 8 días y abrir la palabra de Dios cada 8 días en la reunión, ya con eso tienen. Otros lo hacen simplemente por cumplir un rito. Y van porque si no es que la Santa Cena del Señor, yo tengo que ir, pero no le importa cómo está el resto de la semana, cómo haya vivido el resto de la semana, lo que haya hecho, pero usted dice, no, no, la Cena del Señor, sí tengo que ir, tengo que reunirme, ¿ven? Tampoco debería ser la razón por la cual usted y yo nos congregamos, no debería ser la razón por la cual usted y yo nos reunimos. Yo quería hablar desde el principio de la centralidad de Cristo, porque de ahí parte todo. Si usted y yo venimos y nos congregamos, como leemos allá, nos congregamos a su nombre, nos congregamos a su persona. Usted y yo debemos entender cada vez que como iglesia nos reunimos, que estamos reuniéndonos al nombre y a la persona del Señor Jesucristo, que Él es el centro de todas nuestras reuniones. Porque si Él no es el centro de nuestras reuniones carecen de sentido y no van a tener la más mínima importancia. Pero si usted y yo entendemos el principio de la centralidad del Señor Jesucristo, cada vez que nos congregamos, pues va a haber más reverencia de parte nuestra, va a haber mayor consagración y va a haber mayor disposición y mayor comunión los unos con los otros. Ahora vamos a ver que una de las razones por las cuales nos congregamos también es
para motivarnos o incentivarnos al amor y a las buenas obras. Pero la parte principal es el principio de que el Señor Jesucristo es el centro. Que si Él está en medio, yo vengo porque Él ha prometido su presencia. Entonces el principio y la promesa es que Él lo prometió, Él lo dijo, y si Él lo dijo, así es. Él no se equivoca, Él no miente, Él no nos engaña. Él no es como nosotros que le decimos a alguien, nos vemos el domingo para, yo qué sé, ir a jugar fútbol, por ejemplo. Y uno dice, qué pereza ir por ahí, yo ya no voy. Y uno no va y le dice, no, ya, no voy a ir, pero ya sobre la hora, ¿cierto? O uno le dice, no, yo le caigo ahí así, no, hágale que yo le caigo, sí, sí. Eso es muy famoso entre nosotros y nunca caemos y nunca llegamos a veces. Y hay personas que a uno le dicen así, yo llego y uno sabe que no va a llegar. Hay un hermano entre las asambleas que yo aprecio mucho, pero él impuntual como cualquiera. Entonces él me decía, no, hágale que yo le llego. Y yo le decía, este no va a ir. Yo me quedaba en la casa. Al rato me llamaba, no, se me presentó tal cosa. Yo le decía, no, tranquilo, yo sé. Cuando usted me dice que ya le caigo es porque no va a ir. Sencillamente no va a ir, pero con el Señor no sucede lo mismo. El Señor prometió su presencia donde están dos o tres congregados en su nombre. Porque habrán personas que se congreguen no a su nombre, no a la persona del Señor Jesucristo, y por ende el carácter de una asamblea local se pierde o se desvanece. No sé si me estoy dando a entender bien con lo que les estoy hablando en esta mañana. Y bueno, obviamente no es un regaño con esta cara de ogro que yo tengo, no es un regaño para ningún hermano ni hermana en esta mañana. Simplemente quería que pudiéramos ver, que podamos entender en esta mañana por qué estoy acá en este lugar. ¿A qué vine? ¿Cuál es mi función? ¿Por qué debo entonces yo estar congregándome? Permítanme un momentico, yo cuadro esta hojita por acá. Ahora, si el Señor Jesucristo es el centro de nuestras reuniones, pues por demás está decir que Él debe tener toda la preeminencia. Es decir, el primer lugar es para Él. Yo no vengo a las reuniones para que los hermanos y hermanas me exalten o me admiren o digan, uy, llegó fulanito de tal, qué maravilla, ahora sí sentimos la presencia. No, usted y yo simplemente somos pecadores redimidos por la gracia de Dios, que hemos sido congregados por el Espíritu Santo de Dios a la persona preciosa y amada del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, por más sabio o por más estudio que tenga, es superior a los demás. Y ninguno de nosotros podrá jamás tener el primer lugar. ¿Por qué? Porque ese primer lugar le pertenece al Señor Jesucristo. Lamentablemente se ve hoy en día. Tal vez no en nuestras asambleas, tal vez sí, pero hay quienes les gusta tener el primer lugar. ¿Y ustedes se acuerdan de este hombre Diótrefes, que les prohibía a los creyentes que recibieran a los demás y a él le gustaba tener el primer lugar? Entonces a él le gustaba que lo exaltaran. Pero si venimos para eso, pues la verdad nos es más provechoso quedarnos en la casa, porque no venimos para que nos adulen o nos exalten. Y los que el Señor nos da la responsabilidad de estar acá tratando, en mi caso,
a través de mi ignorancia, tratar de mostrarles algo de la palabra de Dios. Yo no soy nada más que un pecador al que se le da el privilegio y la gran responsabilidad inmerecida de hablar un poquito de lo que tiene que ver con las cosas divinas. Esta semana se estaba pensando que entre más uno se acerca al Señor, más grande le ve y más diminuto se hace uno. ¿Se han visto las estrellas? Y uno se para desde acá y ve las estrellas o ve el sol y es un puntico allá de nada. Pero si comenzamos a acercarnos al sol, si pudiéramos hacerlo, esa bola de fuego se iría siendo más y más y más grande. Y usted y yo, si pudiéramos acercarnos así, nos veríamos más y más y más diminutos, más pequeños cada vez más. Entonces, entre más nos acercamos al Señor, más grande va a ser Él y más pequeño voy a ser yo. Así que no voy a poder reclamar jamás el primer lugar. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a Él, no tiene comparación lo inmenso que es nuestro Dios. Y no tiene comparación lo diminutos que usted y yo somos en su presencia. No sé si pueden captar la idea de lo que les quiero decir en esta mañana. Pero cuando nos paramos más lejos del Señor, más importantes nos sentimos, más grandes nos sentimos. Pero no. Eso no nos compete a nosotros, no nos corresponde a nosotros, porque Él entonces es quien debe ser preeminente en cada reunión de la iglesia local. Entiéndase, iglesia local, grupo de personas que han sido redimidas por el Señor Jesucristo, que se reúnen en una localidad con un propósito. ¿Sabe cuál es su propósito, hermano, hermana, de estar acá en esta mañana? Vamos entonces a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y bueno, vamos a leerlo desde el 3. Bueno, desde el 12:1 más bien. Dice la escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ven, el Espíritu, el Hijo, el Padre, una mención acá hermosa de la Trinidad de Dios. Y dice, versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, usted y yo, hermano, hermanas, al ser salvados por la gracia de Dios,
nos han sido dados dones espirituales. Yo creo que usted sabe eso, que mínimo tiene un don espiritual. La pregunta es, ¿sabe qué don tiene? Porque si no sabe qué don tiene, si no sabemos qué don tenemos, mucho menos sabemos por qué estamos congregados, por qué nos reunimos. Pero a cada uno les da esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, y acá dice, en primer lugar, para provecho. ¿Para provecho mío? No, 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 para provecho de los demás. Si usted tiene el don de hacer misericordia, administrelo. Haga misericordia a los hermanos y hermanas. Si tiene el don de maestro, administrelo a los demás, no se lo guarde para usted, porque ese don no le fue dado para que usted lo esconda debajo de una piedra, pero tiene que ser para provecho y para provecho de los demás. Yo quiero preguntar simplemente y dejar la pregunta en el aire, suponiendo que usted sabe cuál es el don que le ha sido dado. ¿Cree usted que ese don ha sido de provecho? ¿Ha sido de provecho para los demás? ¿O no sabe ni siquiera si hay dones? Porque puede ocurrir. Porque si mecánicamente venimos a las reuniones, si mecánicamente nos congregamos, pues entonces no vamos a entender cuál es nuestra función. Ahora vamos a leer en ese sentido que como iglesia local somos un cuerpo, que la cabeza es el Señor Jesucristo, y como miembro, perdón, y que como miembros del cuerpo nos necesitamos unos a otros, y que cada uno de nosotros entonces debe ser útil. Dice versículo 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Entonces el cuerpo no es Ramón, que a Ramón entonces le toca pararse, predicar, orar, barrer, yo qué sé. No, 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 el cuerpo no es uno solo. El cuerpo está compuesto por muchos miembros, pero muchas veces nosotros, como nos da pereza ejercitarnos y ejercitar los dones, ¿qué hacemos? Descansamos todas nuestras responsabilidades sobre un hermano o hermana que sienten ese peso por las cosas de Dios. Pero ¿saben qué pasa si uno comienza a apoyar todo su peso sobre una sola pierna? Pues van a pasar muchas cosas, ¿cierto? Probablemente pues esa pierna se canse, pero antes de cansarse esta pierna, bueno, se cansa, se va a fortalecer, ¿cierto? Porque va a tener más peso, más esto ahí, entonces se va a fortalecer, pero finalmente se va a cansar y se va a romper, se va a quebrar, no va a servir para nada más. Y esta otra parte del cuerpo que yo dejé así sin usar porque descansé toda responsabilidad, ¿qué va a pasar? Se va a secar, se va a tullir, ¿cierto? Esa parte del cuerpo va a terminar siendo inservible. Y entonces no es bueno apoyar mis responsabilidades en otra persona por más ganas que tenga de servir, porque es que usted y yo tenemos una función dentro del cuerpo que es la iglesia local. Usted y yo tenemos responsabilidades. Entonces, a ver, va a decir ahí versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. A ver, si el pie dice, ah, no, es que yo no soy mano, entonces yo no hago parte del cuerpo. Por eso no va a ser del cuerpo, no. Entonces, a veces pasa, ¿cierto? Ah, es que como a mí no me dejan hacer tal cosa, entonces no, es que no me quieren en esa asamblea local, yo no hago parte de ellos. Yo quiero hacer lo que está haciendo fulanito. Lamentablemente, y digo lamentablemente, todos
en un momento queremos enseñar. Yo no soy, la verdad, yo no soy bueno como debería ser para enseñarlo. Pero miren, hermanos, hermanas, la vida cristiana no está detrás de un púlpito. No se afane, hermano o hermana. Hablo a los hermanos principalmente. Si usted desea y estar allá al frente enseñando, no, 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 es una gran responsabilidad. Y mayor, mayor demanda tendremos los que en alguna ocasión nos paramos acá, vuelvo y repito, en mi caso, con nuestra ignorancia, a compartir lo poco que sabemos a los demás. Pero es que la vida cristiana no está detrás de un púlpito, hermanos. O las hermanas en sus reuniones de damas y eso que hacen. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana está es en una relación diaria y permanente con el Señor, en seguirle y en servirle. Pero el servicio no está detrás de un púlpito, no está al frente en ese sentido, espero que me entiendan, de una congregación. Entonces se va a decir, no, porque yo no enseño, entonces yo no hago parte del cuerpo. Pero se ha preguntado si siquiera tiene el don. Hace muchos años, en un campamento, llegó un hermano muy alegre, así, todo jocoso, todo alegre, y se le acercó a un hermano que tenía responsabilidad de los que iban a enseñar en el campamento. Y dijo, hermano, póngame a enseñar que yo tengo el don. Si usted tiene el don, no pida que lo pongan a enseñar. El mismo Señor se va a encargar de usarlo en su tiempo. Pero si uno va, hermano, póngame que es que yo, no, 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 es que yo no, que el yo muera, que el yo muera en nosotros. Entonces, porque yo no soy esto, entonces yo no soy del cuerpo, ¿no? El pie no puede decirle eso a la mano ni la mano al pie. ¿Por qué? Porque es que la mano tiene una función y el pie tiene otra función muy diferente y sigue diciendo, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Porque no soy quién, yo. Porque yo no soy esto, no soy del cuerpo. Porque yo no soy esto, no soy del cuerpo. No. A cada uno nos es dada una función dentro del cuerpo como asamblea local. Pero pregúntese, ¿cuál es su función? ¿Es ojo, es oreja, es mano, es pie? ¿Cuál es su don? ¿Cómo lo está desarrollando? ¿Cómo lo está usando? Eso tiene que ver todo, absolutamente todo, con la razón por la cual me congrego. Porque el lugar donde usted debería desarrollar sus dones espirituales es en el contexto de una asamblea local. El lugar en el cual usted debería ser capacitado y crecer espiritualmente es en el contexto de una asamblea local. Pero no descuidando la parte diaria de la relación personal con el Señor Jesucristo. Porque una relación no se construye cada 8 días, ni cada 5 días. Se construye a diario. Y no sé qué tiempo tengo, si me quedan 5 minutos o qué, a 12 terminamos. Ay, los castigaron conmigo. 10 minutos más, listo. Dice, dice, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Cierto? Eso no tiene razón de ser. Si todo el cuerpo fuese ojo, pues ¿dónde estaría el oído? Y yo pienso, si la responsabilidad dentro de la asamblea local se descarga sobre una persona, entonces,
Pues, ni para qué venimos, pues para qué si no hay sino un ojo o una oreja o un oído, pues para qué ir si supuestamente Él lo hace todo, pero no debería ser así porque es que el cuerpo son muchos miembros, hermanos, hermanas, son miembros de una asamblea local y como tal deberían funcionar, ¿cierto? De manera que cuando un miembro se duele, dice la escritura, los demás miembros del cuerpo se van a doler con él. Me imagino que les ha pasado, ¿cierto? Que uno por allá se troncha el meñique de la mano y uno normalmente no siente que el cuerpo se golpea con cosas casi a diario todos los días. Pero cuando usted tiene ese dedo fracturado o aporreado, sea en la mano o en el pie, usted se da con todo. Y usted dice, ay, ¿yo por qué? Pero sin duda usted se da muchas veces con cosas en el día, en la semana, y no se da cuenta. Pero cuando ese miembro está afectado, le duele cada vez que se roza o se pega con algo. Y todo el cuerpo se duele. Lamentablemente, muchas veces lo que pasa es que cuando un miembro se duele, los demás miembros se ríen como si ese miembro no fuera parte del cuerpo. No se duelen. Es más fácil caerle al que ha tropezado que extenderle la mano y levantar. Pero no estamos funcionando como un cuerpo. ¿Cuál es su razón de estar acá en esta mañana, de congregarse cada vez que lo hace? Para terminar, porque el tiempo se nos fue, quiero simplemente invitarles a leer Hebreos capítulo 10 y con eso terminamos. Hay un pasaje muy conocido ahí, muy citado por muchos creyentes durante muchos años y ha sido tal vez un versículo que muchos hemos padecido porque lamentablemente hay situaciones que pasan en la vida, ¿cierto? Hay momentos en los cuales uno no se puede congregar, uno no se puede reunir y no puede hacer nada para evitarlo. Pero el hermano que no sabe la situación por la cual usted y yo estamos pasando, llega todo espiritual. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué le está pasando? Y uno, hermano, estoy hospitalizado. Hermano, tuve un accidente, se murió fulanito, se murió sutano. Ah, ¿cómo así? No sabía. Entonces, antes de hablar, pregunte, ¿cierto? Pero versículo 24 de Hebreos 10 dice lo siguiente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una de las razones por las cuales usted y yo deberíamos congregarnos y no dejar de hacerlo es para estimularnos al amor, para motivarnos, para instigarnos al amor y al servicio, es decir, a las buenas obras. Yo quiero que usted entienda esto en esta mañana. Su presencia me anima. El solo hecho de verle a usted me anima o debería animarme, debería llenarme de gozo y decir, qué maravilla que está acá, que le veo. Cito el ejemplo de Sonia esta mañana. Yo la vi y me dio una alegría tremenda al poderla ver porque hace muchos años no le veía. Pero como eso, como ese abrazo, debería ser nuestra relación como hermanos dentro de la asamblea local, que su presencia a mí me anime, me motive. Esa palabra que aparece en el versículo 24
en cuanto a estimularnos, tiene que ver con lo siguiente. Y yo anoté acá porque a mí se me olvidan muchas veces las cosas, pero dice, para motivarnos, invitarnos y provocarnos al amor y al servicio. ¿Se han escuchado, verdad? Me voy de acá, ¿por qué? Porque no hay amor. ¿Cierto? Yo he escuchado eso durante muchos años. ¿Por qué no volvió a la congregación, hermano? Allá no hay amor. Interesante lo que dice, porque si no había amor, eso indica que usted poco de amor tenía. Si usted tuviera amor, pues no diría no hay amor, porque usted estaría mostrando amor. Y su presencia y el hecho de congregarse estaría estimulando a los demás al amor, al servicio. Pero uno no puede decir simplemente salir porque se cansó por situaciones de la vida y decir, es que allá no hay amor. Está equivocado. El que está mal es usted. Y para ir terminando, dice, la palabra estimular indica, bueno, tiene varios significados posibles dependiendo de cómo se interprete y se traduzca. Algunas de las posibles connotaciones de estimular en este contexto son provocar. Implica incitar o instigar a alguien a hacer algo. En este caso, estimulándose mutuamente para realizar buenas obras y mostrar amor y servicio a otros. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra posible connotación de esta palabra es animar. Significa dar ánimo, fortaleza y apoyo a otros en su camino de fe, animándolos a perseverar y a crecer espiritualmente, considerándose unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Esto, bueno, hay mucho más que decir realmente, pero el tiempo se fue. Quiero que usted entienda, hermano y hermana, su responsabilidad. Bueno, me quedan 2 minutos. La primera carta a los Corintios, capítulo 14. Bueno, en Corintios básicamente había un problema. Pablo les tiene que amonestar y les dice, hermanos, no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor era una recocha, porque se reunían y cada uno quería tener el primer lugar, cada uno quería participar. Pero a mí me parece interesante lo que dice Pablo en el capítulo 14. Él dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene interpretación. Hágase todo decentemente y con orden, va a terminar diciendo Pablo en ese capítulo. Pero, ¿qué hay pues, hermanos y hermanas, cuando os reunís? El problema en Corinto era que todos querían hablar al mismo tiempo, que todos querían participar al mismo tiempo, que no respetaba a nadie a los otros, sino que todos querían ahí figurar y tener el primer lugar. El problema nuestro es que no venimos preparados, ni siquiera con la mala intención de querer tener el primer lugar, porque no nos preparamos. Yo les pregunto, hermanos, hermanas, y póngase la mano en el corazón, ¿qué hay pues cuando se reúnen? Hay un himno preparado que ha estado durante la semana tarareando tal vez y le ha llegado a la mente y al corazón y ha dicho, quisiera cantar este himno con mis hermanos en la cena del Señor. Trae su corazón preparado para las oraciones, viene dispuesto a orar como varón. Y esto no exime a las hermanas de responsabilidad, porque ustedes también tienen que venir preparadas cuando se reúnen como iglesia. Y los hermanos varones sobre los cuales cae mayor responsabilidad, hay un himno, hay una oración, hay una lectura de la palabra de Dios, porque es que no es la responsabilidad de uno solo, es responsabilidad de todos. Y como varones,
tenemos mayor responsabilidad. No solamente de pararnos y hablar cualquier babosada, perdóname la expresión, porque yo he visto durante años que se para el esposo y comienza a hablar de la esposa, ¡pin! Comienza a pegarle acá en la pierna, en el muslo, o comienza a jalarle la camisa como siéntese, no la embarre más, siéntese, siéntese. O hay hermanas que hacen una fuerza impresionante cuando hay momentos de silencio. Y comienzan como a chuzar al esposo con el dedo diciéndole, pues hermana, no le corresponde a usted, pero uno las entiende. Son esas haciendo esa fuerza. Yo no sé cuántas herniadas hay dentro de las asambleas por eso, ¿cierto? Pero hacen una fuerza para que su esposo se pare. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que él se hace el loco y no se para. O cuando se para, la hermana agacha la cabeza y dice, no, mejor que se hubiera quedado sentado. Porque ya sienten ese peso y esa responsabilidad que debe haber en el contexto de una asamblea local. Pero la pregunta es, ¿qué hay pues, hermanos, hermanas, cuando os reunís? ¿Venimos preparados? ¿Somos conscientes de que somos parte de un cuerpo y que somos miembros los unos de los otros? ¿O venimos mecánicamente por venir? No voy a repetir todo porque ya los cansé. Pero no me acordaba que estaban, yo no sé qué pesar los que toca escuchar después ahí. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué me congrego? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi deber? ¿Debo prepararme para venir? ¿O voy simplemente por ir y ya? No solamente es para los varones, las mujeres también deberían ir preparadas a cada reunión que como asamblea local tenemos. Y terminamos ahí, pero tal vez en una próxima ocasión podamos pensar en el lugar de su nombre, donde él ha decidido poner su nombre, su testimonio, para que los creyentes nos congreguemos a él, oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque ella es verdad. Perdónanos, amado Dios, por las veces que no hemos entendido la importancia de estar congregados a la persona del Señor Jesucristo. Ay, Padre, cuán lejos estamos de ti en muchas ocasiones, cuán equivocados estamos en las razones por las cuales hacemos las cosas. Y Padre, quisiéramos que tu Santo Espíritu nos lleve a un pleno convencimiento de la razón por la cual nosotros nos congregamos y hacemos lo que hacemos. Padre, que no sea por costumbre, que no sea por imposición, pero que sea por convicción en la vida de que Cristo es el centro, que Cristo es el Señor, que Él debe tener el primer lugar. Y Padre, que mis dones o nuestros dones que nos han sido dados por tu Santo Espíritu puedan ser usados para provecho y para edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Padre, ayúdanos, te lo rogamos y perdónanos porque te fallamos y lamentablemente muchas veces hacemos las cosas mecánicamente o vamos para criticar o para chismosear, pero no somos conscientes de la gran importancia que tenemos al congregarnos al Señor Jesucristo. Rogamos tu ayuda en esta hora, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén.